Buenas tardes, en este video vamos a seguir con la unidad 3 de estática, la clase 2, su segundo video. Vamos a discutir la condición de equilibrio para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación. Realizaremos el ejercicio 7 y 9 de la guía de estática y antes de eso realizaremos una breve reseña de cómo resolver sistemas de ecuaciones de 2×2, que es un tema de matemática, pero repasaremos uno de sus métodos para aplicarlo en los problemas que siguen. Bueno, primero que nada, hablemos de el equilibrio de traslación de un cuerpo. Bien, nuestro objetivo es conseguir una ley o una condición que nos asegure que un cuerpo esté en equilibrio de traslación. Que un cuerpo esté en equilibrio de traslación significa que su aceleración es igual al vector nulo, es nula. Recuerden que hicimos una breve descripción de lo que es la aceleración en el video de la breve reseña de las leyes de Newton. Esto significa, o bien, para un equilibrio estático, que la velocidad del móvil es nula, o que se sigue moviendo con velocidad constante. En nuestro caso de estática, nosotros queremos lograr el equilibrio estático, es decir, que su aceleración sea nula, pero que esté quieto, no que se siga moviendo a velocidad constante. Este es nuestro caso, equilibrio estático de traslación, en el que la velocidad es nula. En todos nuestros problemas de la guía, a partir de ahora en el resto de esta guía de estática de sistemas de fuerzas concurrentes, va a ocurrir esto. Los cuerpos van a estar en equilibrio estático de traslación. Esto a partir del ejercicio 5 hasta el 11 de sistemas de fuerzas concurrentes. Bien, para que esto ocurra, recuerden de la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas, es decir, la fuerza resultante, es igual a masa por aceleración. Como yo requiero que la aceleración sea nula, masa por un vector nulo me da vector nulo, lo que implica que la fuerza resultante, es decir, lo que implica que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo dé el vector nulo. Esta es la gran condición. Asegurándonos esto, sabemos que el cuerpo va a estar en equilibrio de traslación, lo que significa que su aceleración va a ser nula. En ese caso, el cuerpo puede estar quieto o puede moverse a velocidad constante. En nuestra unidad de estática, del ejercicio 5 en adelante, nos importa que el cuerpo esté quieto. Va a estar inicialmente quieto y por lo tanto va a seguir quieto. ¿Está bien? Bueno, ¿qué significa esto gráficamente? Que si yo tengo mi objeto, si yo le aplico esta fuerza, F1, el cuerpo no va a estar en equilibrio, porque debido a esta fuerza va a sentirse acelerado en la misma dirección y sentido que la fuerza. Pero si yo de alguna forma me aseguro de ejercer una fuerza en sentido contrario, una F2, que tenga el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido contrario, la sumatoria de fuerzas F1 más F2 va a ser el vector nulo, porque se compensan las dos fuerzas, una es la opuesta de la otra. La sumatoria de fuerzas me da nula, entonces el cuerpo no se acelera. Como la aceleración vale 0, si el cuerpo estaba inicialmente en reposo, va a seguir en reposo y estará entonces en equilibrio estático de traslación. Entonces, ¿esto me asegura que el cuerpo no se mueva? No, esto me asegura que no va a cambiar su velocidad. Pero si el cuerpo inicialmente no se movía, y además se cumple que la sumatoria de fuerzas es nula, el cuerpo va a estar quieto. Bien. Bueno, no vamos a trabajar así con esta expresión, sino que la vamos a desglosar en distintas expresiones. En dos expresiones. O a lo sumo 3.
haremos lo siguiente. Nótese que la fuerza resultante es un vector. Tiene una componente en X, fuerza resultante en X, punto y coma, fuerza resultante en Y, tiene una componente en Y, y en general, como estamos en un espacio de 3 dimensiones, también tiene una componente en Z. Bien, esta fuerza resultante es nuestra sumatoria de fuerzas. Y yo quiero que esta sumatoria de fuerzas sea el vector nulo. ¿Y el vector nulo quién es? Es un vector que tiene 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. ¿Está bien? Para que esto se cumpla, cada una de estas componentes debe ser 0. La resultante en X tiene que ser 0, la resultante en Y tiene que ser 0 y la resultante en Z debe ser 0. Entonces nuestra condición va a ser la siguiente. Antes, permítanme cambiar la notación. Esta resultante en X es lo que vamos a llamar sumatoria de fuerzas en X. Esta resultante en Y es lo que vamos a llamar sumatoria de fuerzas en Y. Y esta resultante en Z es lo que vamos a llamar sumatoria de fuerzas en Z. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que para que se cumpla que la sumatoria de fuerzas en forma vectorial sea el vector nulo, por separado se va a tener que cumplir esto, que la sumatoria de fuerzas en X sea nula, componentes en X de la fuerza sea nula, que la sumatoria de las componentes de las fuerzas en Y sea nula, y que la sumatoria de las componentes de fuerza en Z sea igual a 0. Estas son las tres condiciones para que un cuerpo esté en equilibrio de traslación, tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Pero hay una facilidad. En nuestros problemas, las fuerzas, un segundo que lo voy a aclarar bastante bien acá, en nuestros problemas, las fuerzas van a tener únicamente componente en X y en Y, no así en Z. Por lo tanto, ya que no van a tener componente en Z, esta ecuación va a ser redundante y solo plantearemos estas dos. Obtenemos dos ecuaciones. Por lo tanto, estos tres puntitos significan por lo tanto, las ecuaciones que nosotros utilizaremos son sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Podemos llegar a plantear dos ecuaciones. Y como en nuestros problemas podemos plantear dos ecuaciones, a lo sumo tendremos dos incógnitas. Estudiarán en álgebra más adelante que uno debe tener tantas ecuaciones independientes como incógnitas tenga para tener un único resultado determinado. Entonces, esto ya matemáticamente entendemos que con estas dos ecuaciones nos pueden pedir dos incógnitas, no más. Luego, en la próxima clase, en las próximas dos clases de estática, obtendremos una tercera ecuación, que es una ecuación de momento de una fuerza, con la cual nos podrán llegar a pedir una incógnita más. Pero por el momento, en esta parte, en estas primeras dos clases de sistema de fuerzas concurrentes o de cuerpos puntuales, solo tendremos estas dos ecuaciones. Cuando trabajemos con cuerpos extensos o con sistemas de fuerzas no concurrentes, se nos incorporará una tercera ecuación y por lo tanto se podrá pedir o solicitar calcular una incógnita más. ¿Está bien? Estos problemas desde el ejercicio 5 hasta el 11 son de dos ecuaciones con dos incógnitas por cada cuerpo que uno plantee. Si tengo más
estas dos ecuaciones son para cada cuerpo que uno plantee. Si tengo dos cuerpos, voy a tener dos ecuaciones por cada cuerpo, en total 4 ecuaciones. Por ejemplo, en el ejercicio 10, que también lo vamos a resolver en el próximo video. Entonces, ¿cuál es la metodología para resolver ecuaciones aquí? Primero, saber que estas leyes o condiciones de equilibrio traslacional las vamos a utilizar en los próximos ejercicios, desde el ejercicio 5 hasta el 11. Desde el ejercicio 5 hasta el 11 utilizaremos estas condiciones de equilibrio. Bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, primero, los pasos recomendados son los siguientes. El primer paso es pasos para resolver este tipo de problemas. En particular son del ejercicio 5 hasta el 11, repito. El primer paso es leer el enunciado y entender el esquema que te proporciona el enunciado. El segundo es realizar un diagrama de cuerpo libre, que lo vimos en videos anteriores, por cada cuerpo en estudio. Tercero, con ayuda del diagrama de cuerpo libre, escribir las ecuaciones de equilibrio traslacional para cada uno de los cuerpos. Es decir, que para cada cuerpo tengo que plantear su sumatoria de fuerzas en X y su sumatoria de fuerzas en Y. El cuarto paso es expresar las componentes de fuerza en X e Y en términos del módulo de la fuerza y el ángulo polar. Es decir, si yo tengo una fuerza F sub X, hemos visto en muchos videos anteriores que la componente en X se calcula como el módulo de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo θ. Y hemos visto que la componente en Y de la misma fuerza se calcula como el módulo de esa fuerza por el seno del ángulo polar θ de esta otra fuerza. Recuerden que el ángulo polar es el ángulo que se mide respecto al eje X positivo. Si yo tengo que este es mi eje X y esta es mi fuerza, el ángulo polar es yendo desde el semieje X positivo hacia la fuerza en sentido antihorario. Esta es la componente en X, F sub X, y esta es la componente en Y, F sub Y. ¿Está bien? Entonces, nosotros planteamos la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Pero después descomponemos la componente en X como el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo polar y el módulo de la fuerza por el seno del ángulo polar. ¿Por qué? Porque generalmente los ángulos son datos. Y entonces pasamos de tener dos incógnitas, que es la componente en X y la componente en Y, a tener una sola incógnita. Porque como el ángulo se conoce, mi única incógnita va a ser el módulo de la fuerza. Ahora cuando veamos un ejemplo se va a entender mejor. Luego el quinto paso es, a esta altura se obtuvo dos ecuaciones con dos incógnitas. Debe resolverse el sistema de 2×2, es decir, de dos ecuaciones con dos incógnitas, con alguno de los métodos estudiados en el módulo de matemática. Esos métodos son igualación, sustitución,
sumas y restas sucesivas, y esos son los que se van a ver acá en matemática, pero existen otros. El método de Gauss, Gauss-Jordan, Kramer, el método de la matriz inversa, etc. Pero con alguno de estos ya estaremos. Nosotros vamos a repasar brevemente el método de sustitución, que es con el que vamos a resolverlo en estos videos. Pero tengan en cuenta que se puede resolver con cualquier método que ustedes conozcan. Y por último, sexto, interpretar. Vamos a interpretar los resultados y a expresarlos correctamente. Y ahí se terminó el problema. ¿Bien? Perfecto. Bueno, esta es la metodología que vamos a seguir en los próximos ejemplos que vamos a resolver. Ustedes chequéenlo, si quieren anótenlo, repásenlo después de ver cómo resolvemos el ejemplo para tenerlo en cuenta. Es un poco mecánico el asunto. Entonces, hagamos una breve reseña del método de sustitución para la resolución de sistemas de 2×2 lineales, de ecuaciones de 2×2 lineales. Bien. Bueno, entonces imagínense que tenemos este problema. Tenemos una ecuación que es 3 por x menos 2 por y igual a 0. Y tengo otra ecuación que es 5x más 3 por y igual a 5. Tengo dos ecuaciones. En una se tiene que cumplir que 3 veces un número x que desconozco menos 2 veces otro número y que desconozco me den igual a 0. Y al mismo tiempo en la otra ecuación necesito que 5 veces el número x, que es el mismo de arriba, más 3 veces el número y, que es la misma y de arriba, me dé igual a 5. Necesito que se satisfaga la igualdad de arriba y la de abajo simultáneamente. Yo tengo que encontrar el o los valores de x e y que hacen que se cumpla la igualdad de arriba y la igualdad de abajo. ¿Cómo lo hago? Con distintos métodos. Método de igualación, sustitución, sumas y restas. Nosotros vamos a indagar en el método de sustitución. Tengo una ecuación 1, o sea, este es un sistema de 2×2. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? X por un lado que aparece arriba y abajo, e y por otro que aparece arriba y abajo. Resolver el sistema de ecuaciones es obtener los valores de x e y que cumplen simultáneamente con la igualdad de arriba y con la igualdad de abajo. Bien. Entonces, es lineal porque las incógnitas están elevadas a la unidad. Y vamos a realizar lo siguiente. A esta ecuación la voy a llamar ecuación 1 y a esta ecuación la voy a llamar ecuación 2. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a tomar una de las dos ecuaciones. Por ejemplo, tomo la ecuación 1, podría tomar la ecuación 1, y de la ecuación 1 despejo alguna de las dos incógnitas, o x o y. En mi caso voy a despejar y. Entonces, tomo 3x y este menos 2y lo paso sumando, como igual a 2y. Bien, y ahora despejo y. Y a que va a ser igual. Y va a ser igual a. Paso el 2 dividiendo al otro lado y me queda 3 medios de x. Bien. Bien, entonces de la ecuación 1 obtuve esta, que es despejar una de las incógnitas en términos de la otra incógnita. A esta la voy a llamar ecuación 3. Luego pongo la ecuación 3 que me quedó en la otra ecuación que no sé, que es la ecuación 2. Yo tranquilamente de la ecuación 1 igual hubiera podido despejar x. Yo elegí despejar y. Cada quien lo elige como quiere, no hay ningún tipo de inconveniente.
Entonces, pongo la ecuación 3 en la ecuación 2. La sustituyo. Sustituyo la ecuación 3 en la ecuación 2. De ahí el nombre de método de sustitución. Entonces, vengo con la ecuación 2 y veo que me dice 5x más 3y. Pero donde dice y, sustituyo por la ecuación 3, porque y es igual a 3 medios de x. ¿Se ve? Donde dice y, sustituyo lo que es y según la ecuación 3, que es 3 medios de x. Me queda 3 por 3 medios de x. Y después me queda un igual a 5. ¿Qué ventaja tengo? Que esta la voy a llamar ecuación 4. Y en esta ecuación 4 tengo una ecuación con una sola incógnita. Fíjense, acá estaba x, acá está x, acá está x y acá está x. Y acá está la otra incógnita que es y, y acá la otra incógnita que es y. Fíjense que en la ecuación 4, solo tengo la incógnita x, entonces es mucho más fácil despejarla. Luego de haber hecho la sustitución de poner 3 en 2, me queda la ecuación 4, que es una sola ecuación con una sola incógnita, y la puedo despejar muy tranquilamente. Entonces ahora, de esta ecuación 4, despejo la x. Me queda primero, la trabajo un poquito para que me quede más bonito. Me queda 5x más 3 por 3 me queda 9. 9 y un 2 abajo me queda 9 medios por x, igual a 5. Luego agrupo. Tengo 5 veces x más 9 medios de x. 5 batatas más 9 medios de batatas. Nos queda 5 más 9 medios de x. Saco factor común la x. Y esto es igual a 5. Lo sigo acá al costado. ¿Sí? 5 más 9 medios, si hacemos la cuenta, nos da 19 medios. Este es 5 más 9 medios, hacemos la cuenta rápidamente y nos da 19 medios, que multiplica la x y que está igualada a 5. Y ahora termino de despejar la x. Tengo el 5 de este lado, el 2 que pasa multiplicando y el 19 que pasa dividiendo. Entonces hago esta cuenta y me queda 5 por 2 dividido 19. Me queda 10 sobre 19. X igual a 10 sobre 19. Que es igual a aproximadamente 0,53. Y acá conseguimos el valor de x. Perfecto. ¿Terminó el problema? No, para nada. Pero voy recuadrando el valor de x. Me falta el valor de y. Entonces luego, el próximo paso que lo sigo acá arriba, lo voy a seguir acá arriba, de la ecuación 3, de la que habíamos despejado y, la utilizo ahora. De la ecuación 3, veo que y es igual a 3 medios de x. 3 medios de x. Pero ahora el valor de x ya lo conozco y lo reemplazo. ¿Cuánto vale el valor de x? 10 sobre 19. Entonces reemplazo 3 medios por 10 sobre 19. Y hago la cuenta. Y me queda igual a 3 por 10 dividido 2 por 19. Esa cuenta nos da 15 sobre 19. Y esto es aproximadamente igual a 0,79. Acá logramos obtener el valor de y. Bien. Entonces, por un lado, calculo el valor de x, y con el valor de x luego es fácil calcular el valor de y. Tomo mi sistema de ecuaciones original, de una ecuación despejo una incógnita, esa ecuación que despeje la reemplazo en la otra, y con la ecuación que me quedó, despejo la única incógnita que me quedó acá en la ecuación 4.
obtengo su valor y luego con ese valor vuelvo atrás a donde despejé la otra incógnita, lo reemplazo y obtengo el valor de y. Y ahí está resuelto. Tengo el valor de x y el valor de y. Que si yo reemplazo, esto queda de tarea para ustedes, si yo reemplazo el valor de x acá y el valor de y acá, esta cuenta me tiene que dar 0. Y si reemplazo el mismo valor de x acá abajo y el mismo valor de y abajo, esta cuenta me tiene que dar 5. Si da distinto es porque se cometió un error con la calculadora o con algún signo o con algún despeje. Pero tiene que, al reemplazar arriba y abajo, tiene que cumplirse esta igualdad y esta otra igualdad. ¿Está bien? Eso sería verificar las soluciones, como lo aprendieron en matemática. Bueno, a continuación vamos a seguir con un ejemplo, el ejercicio 7 de la guía. Realicemos el ejercicio 7 y siguiendo los pasos que vimos hace un rato. Bueno, nos dice, primero leemos el enunciado, prestemos atención a los pasos que hay que seguir. En primer lugar, leer el enunciado y entender el esquema. Considerando la figura mostrada, esta que está acá, y sabiendo que el peso del objeto suspendido es de 500 newton, esta caja verde tiene un peso de 500 newton, calcule las tensiones sobre los cables AB y CB, es decir, los cables AB y CB, para que el cuerpo se encuentre en equilibrio. Estamos hablando de un objeto en equilibrio. Realiza un esquema de cuerpo libre. Bueno, un tanteo antes de hacer todo eso. Este cuerpo tiene un peso. El cuerpo caería, pero en realidad está en equilibrio, debido a que está sostenido de esta cuerda, que es la tensión en la cuerda BC, y también está sostenido de esta otra cuerda, que es la tensión en la cuerda BA. Bien. Nótese que sé que el peso va para abajo, hacia el centro de la Tierra, sé que las cuerdas siempre tiran, nunca empujan, salen del objeto, el sentido es siempre saliente del objeto, va para arriba esta y esta va para abajo, porque siempre salen del objeto. Si estuvieran al revés, estuvieran empujando al punto B y no es lo que queremos, siempre tiran las cuerdas, como lo habíamos dicho antes. Entonces, este peso se encuentra compensado por estas dos cuerdas que van una para arriba y la otra para abajo. Veamos qué ocurre ahora. El primer paso es realizar un diagrama de cuerpo libre. Entonces, pongo un eje horizontal, pongo un eje vertical, le doy nombre, a este le doy nombre de eje X, a este le doy nombre de eje Y, y este es el origen de coordenadas. Y sobre este diagrama de cuerpo libre, que se abrevia DCL, diagrama de cuerpo libre, son las iniciales, pongo las fuerzas que siente el objeto. Por un lado siente el peso, hacia abajo. Este es el peso. El peso del objeto, cuyo módulo vale 500 newton. Bien. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de este peso? ¿Cuál es el ángulo asociado a este peso? Recuerden que se mide desde el eje X positivo hasta la fuerza en particular. Este es el ángulo. Vale 270 grados. Es el alfa del peso. El ángulo del peso. Bien. Después, ¿qué otra fuerza tengo? Tengo la tensión en la cuerda que va para arriba. Esta tensión de acá. La tensión que vamos a llamar tensión BC. Bien. Y conocemos que este ángulo, que voy a poner en amarillo, respecto a la horizontal, es de 85 grados. Pero ese no es el ángulo que queremos. Fíjense que es 85 grados y abajo me dice 85 grados también. Ese no es el ángulo que queremos nosotros.
sino que nosotros para esta fuerza queremos el ángulo respecto al eje X, al semieje X positivo. Este es el ángulo alfa BC que nosotros estamos buscando. ¿Cuánto vale? Hay que basarse en la teoría de geometría que vieron en matemática. Yo puedo poner esta horizontal y esta otra horizontal y cortarlas por esta transversal. Y vamos a ver que este ángulo de 85 es alterno interno con este. Entonces fíjense, lo pongo en amarillo para que se note menos, para que quede más prolijo. Me quedan dos paralelas cortadas por una transversal, que es un tema de geometría de matemática. Entonces, este ángulo de 85 en amarillo es alterno interno con este azul, que es el que yo quiero. Y los ángulos alternos internos son iguales. Por lo tanto, este ángulo azul también va a valer 85 grados. Hay que tener mucho cuidado con los ángulos porque es donde suelen haber errores a la hora de corregir los exámenes. Mucho cuidado con eso. Cuando tengo dos paralelas cortadas por una transversal, los ángulos alternos internos son iguales. Si este es de 85, este también es de 85 grados. Bien. Luego tengo la otra tensión, que va acá para abajo. Siempre las tensiones tiran, nunca empujan. Entonces viene para acá. Dibujémoslo así. Esta es la tensión que nos está faltando. Esta es la tensión de B a A. Bien. Y cuidado, ¿qué ángulo me están dando a mí? A mí me están dando este ángulo de acá. Respecto a esta vertical, vamos a hacerlo un poquito más prolijo, me dicen que este ángulo es de 85 grados. Pero ese no es el ángulo que yo quiero. Rápidamente puedo ver que acá se me armó un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo de aquí. Esta hipotenusa, este cateto y este cateto. Bien. Es rectángulo porque, vamos a hacerlo un poquito mejor. Este ángulo de aquí abajo vale 85 grados. Porque este ángulo de aquí vale 90 grados. Es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuánto vale este ángulo de acá? La suma del ángulo de 85 más el de 90 me da este de acá. El ángulo incógnita que yo tengo acá, ¿cuánto vale? Escribámoslo. Lo escribo acá abajo, ¿sí? Si yo sumo los tres ángulos internos a un triángulo, alfa, beta y gamma, me da siempre 180 grados. En este triangulito que yo tengo acá abajo, que pongo en marrón, yo tengo un ángulo que vale 85 grados. Tengo otro ángulo que vale 90 grados por simple inspección. Y tengo el tercer ángulo, que es el que yo quiero conseguir, que es mi incógnita, este de acá, que lo dejo como incógnita porque no lo desconozco, y esto es igual a 180 grados. Hay que recordar que la sumatoria de los tres ángulos internos a un triángulo da 180. Porque yo acá puedo ver dos, tengo que armar el triángulo y tengo que ver dos de esos ángulos y calcular el tercero. Despejo de acá el tercero. Este ángulo gamma va a ser 180 grados menos los 85 que pasan restando menos los 90 que pasan restando. Esto me da que este ángulo gamma vale, hacemos la cuenta con la calculadora, igual es bastante fácil, y nos da de 5 grados. 5 grados. Este angulito de acá vale 5 grados. ¿Está bien? Pero ese no es el ángulo que nosotros queremos. Recuerden que el ángulo se mide respecto al eje X positivo. Este es el ángulo que yo quiero. Este es el alfa BA. ¿Que cuánto vale? Y son estos 5 grados que tengo por acá más 180 grados. Son 180 grados más los 5 grados.
son en total 185 grados. Bien. Bueno, acá tengo completo mi diagrama de cuerpo libre. Está completo porque tengo las tres fuerzas que actúan sobre el punto B, el peso de la caja, la tensión en la cuerda que va para arriba y la tensión en la cuerda que va para abajo. Tengo identificados los módulos que conozco, el módulo del peso, y tengo los ángulos de cada fuerza. 270 para el peso, 85 para el azul, que es la cuerda que va para arriba, y 185 grados para la cuerda que va para abajo. Bien, con esos datos ya podemos resolver el problema. Hagámoslo. Entonces, el primer paso era ese, leer el enunciado y entender el esquema. El segundo es realizar un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo en estudio. En este caso tenemos un cuerpo en estudio, es un diagrama de cuerpo libre. Ahora, con ayuda del diagrama de cuerpo libre, escribir las ecuaciones de equilibrio traslacional para cada uno de los cuerpos. Bueno, hagamos el punto 3. ¿Qué es eso? Plantear sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Lo del diagrama de cuerpo libre hacemos ya hicimos el diagrama de cuerpo libre, así que no hay que hacer más nada. Y acá abajo escribo las ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son? Que las sumatorias de las componentes en X de las fuerzas tiene que dar 0. Y que la sumatoria de las componentes en Y de las fuerzas tienen que dar 0. Estas son las dos ecuaciones que hay que considerar para que el cuerpo esté en equilibrio. Que es lo que nos piden, que el cuerpo esté en equilibrio. Bueno. Entonces, ¿cómo las escribimos? Viendo el diagrama de cuerpo libre. La primera ecuación, en X. Me fijo, por cada fuerza tengo que considerar su componente en X. El peso en X. Y ya uno puede decir, ¿el peso tiene componente en X? No, el peso está vertical y hacia abajo, solo tiene componente en Y. Yo lo escribo y ahora vemos cómo la matemática me ayuda a resolver el problema. Yo lo escribo y ahora vemos cómo se anula, se tiene que anular, porque el peso está vertical, no tiene componente en X. En cambio, esta tensión azul sí tiene componente en X, tiene esta componente en X y tiene esta componente en Y. Y la verde también tiene una componente en X y una componente en Y. También tiene. ¿Está? No las dejo dibujadas para que no para que no pierda claridad el gráfico. Pero bueno, tengo tres fuerzas, tengo la componente en X del peso que tiene que valer 0, yo la escribo porque es el primer ejercicio que hacemos, después ya no la escribimos más la componente en X de la tensión BC, más la componente en X de la tensión BA. Y estas tres componentes deben sumar 0. Luego, las componentes en Y. Tenemos el peso en Y, que claramente tiene componente en Y, porque está vertical, y como está hacia abajo, esta componente debe ser negativa, pero yo no le agrego un sentido menos acá afuera. Va a surgir naturalmente si tomé bien los ángulos. Por supuesto que también tengo la componente en Y de la tensión BC en Y, y tengo la componente en Y de la tensión BA. Y esto igual a 0. Bien. Cada fuerza le computo su componente en X y su componente en Y. Sabemos que en particular la componente en X del peso tiene que dar 0. Sé que esto debe dar 0. Sé que la tensión BC en X tiene que dar positiva. ¿Por qué? Porque si me fijo en este vector, en la tensión BC, va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces va con el eje X, tiene que dar positiva. Y su componente en Y también, porque como va hacia arriba, va con el eje Y, es positiva. Bien. Entonces su componente en Y sé que también debe dar positiva.
En cambio, la componente ni del peso, como el peso va para abajo, sé que esta componente ni del peso tiene que dar negativa. Luego, para la tensión BA, veo que va hacia la izquierda y hacia abajo este vector. Como va para la izquierda, va contra la X, esta componente es negativa. Y como va para abajo, contra la Y, la componente ni también es negativa. Ambas componentes van a ser negativas, según lo que estudiamos en vectores. Esta me tiene que dar negativa y esta también me tiene que dar negativa. Ah, pero yo puse todo más. Claro, porque es intrínsecamente negativa. El menos no lo tengo que forzar afuera. Ya es negativa de por sí. Y ahora se va a ver en el siguiente paso. Una vez que planteo las dos ecuaciones, ¿cuál es el siguiente paso? El cuarto paso. Ya planteé las dos ecuaciones. Viendo el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos ayuda a plantear esas ecuaciones. El cuarto paso es expresar las componentes de las fuerzas, la componente en X y la componente en Y de cada fuerza, en términos del módulo y el ángulo. Cuando veo un componente en X, lo pongo como módulo de la fuerza por el coseno del ángulo. Y cuando veo componente en Y, lo pongo como módulo de la fuerza por el seno del ángulo. Eso lo aprendimos en vectores y al principio de estática. Entonces, de estas dos ecuaciones las reescribo acá abajo. Acá veo el peso en X. Bueno, ¿cómo lo voy a escribir yo? Lo voy a escribir como el módulo del peso por el coseno del ángulo. El ángulo que es el alfa peso. Después tengo la tensión BC en X. ¿Cómo lo escribo? Como el módulo de la tensión BC en X, el módulo de la tensión BC, perdón, por el coseno del ángulo alfa BC. Más la tensión BA en X, que es la tensión BA módulo, por el coseno del ángulo alfa BA. Y esto es igual a 0. Lo mismo con la ecuación de abajo. La ecuación de abajo, ¿cómo nos queda? El peso en Y va a ser el módulo del peso, pero como es la componente en Y, es por el seno del ángulo alfa peso. La TBCI también nos queda igual. Es el módulo de TBC, pero por el seno del ángulo polar, alfa BC. TBA módulo, y después TBA componente en Y va a ser TBA módulo, pero por el seno del ángulo polar, alfa BA. Bien, y estas ecuaciones dan igual a 0. Una vez que hago esto, reemplazo los valores numéricos. Los reemplazo. El módulo del peso, ¿cuánto vale? Lo veo en el diagrama de cuerpo libre, vale 500 newton. Por el coseno del ángulo alfa P. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo alfa P? Lo veo en el diagrama de cuerpo libre. Alfa P vale 270 grados. Es este ángulo polar de la fuerza peso. 270 grados. Más la tensión BC, que ¿cuánto vale? La desconozco, es mi incógnita. La dejo como incógnita. La tensión de la cuerda BC en módulo es mi incógnita, la dejo como incógnita. Es justamente lo que yo quiero calcular. Por el coseno del ángulo polar alfa BC. Me fijo acá en el gráfico. ¿Cuánto vale alfa BC? Es esta tensión azul, es este ángulo de acá, alfa BC, 85 grados. Más el módulo de TBA, que también es una incógnita, entonces lo dejo como incógnita, por el coseno de alfa BA. ¿Cuánto vale alfa BA? Lo veo en el diagrama de cuerpo libre. Alfa BA es este verde acá, es este ángulo verde acá, 185 grados.
185 grados igual a 0. Bien, perfecto. Entonces fíjense la información que sacamos del diagrama de cuerpo libre. Conocemos bien las fuerzas que están actuando, conocemos el módulo de los que conocemos. Acá hay dos módulos que desconocemos, que son justamente nuestras dos incógnitas. Y conocemos los ángulos. Nos ayudamos para escribir las ecuaciones a partir del diagrama de cuerpo libre. Y ahora la segunda ecuación, la de abajo. El módulo del peso, que sigue siendo 500 newton, por ahora es el seno del ángulo alfa P, que es de 270 grados, más el mismo módulo TBC, pero por el seno del ángulo de 85 grados, más el módulo de TVA, pero por el seno de este ángulo de 185 grados. Está bien. Nótese que no tuvimos que forzar ningún signo, y ya sabemos con qué signo nos tienen que dar estos senos y cosenos. Ahora lo que hacemos es aproximar estos cosenos. Primero calculo 500 newton por coseno de 270. Bien, agarro la calculadora, pongo 500 por coseno de 270. Ah, ¿cuánto me da? 0. Se anula. Esto vale 0. Que justamente tenía que valer 0. La componente en X del peso tiene que valer 0 porque el peso está sobre el eje Y. Como está vertical, no tiene componente en X, vale 0. Y fíjate cómo, planteando todo matemáticamente correcto, sale solo que vale 0. Porque el coseno de 270 vale 0. Me dicen no hay componente en X. Entonces vale 0. Bien. Este término desaparece porque vale 0. Me quedan los otros dos. Me queda TBC módulo por el coseno de 85. El coseno de 85 grados me da este coseno me da 0,087. Positivo. ¿Me tenía que dar positivo? Sí. Este segundo término, veía acá arriba que tiene que quedar positivo la componente en X, porque el vector azul va hacia la derecha. Está perfecto. Y ahora este tercer término, coseno de 185, el coseno de 185 vale menos 0,996 aproximadamente. Negativo. Ah, mira, y justo esta componente tenía que dar negativa a la componente en X de TVA del vector verde. Y claro, porque el vector TVA que está en verde va hacia la izquierda. Su componente en X, que es esta de acá, es negativa. Su componente en X, que es esta de acá, es negativa. Igual que su componente en Y, que va para abajo. Entonces está perfecto. Fíjate que no tuve que forzar el signo menos. El coseno ya te dice directamente qué signo tiene que tener si vos hiciste todo claro con los ángulos correctos. Bien. Ahora resolvamos acá abajo. Esta cuenta. 500 por seno de 270. 500 por seno de 270 nos da menos 500. Menos 500. Menos 500 newton, porque está la n de newton acá. ¿Sí? Dio negativo. El peso en Y, ¿cómo tiene que dar? Negativo habíamos puesto. ¿Por qué? Porque el peso viene para abajo. Está sobre las Y negativas. El eje Y va para arriba y el peso va para abajo. Va contra el eje Y, tiene que dar negativo, menos 500 newton. Y no lo tuve que forzar yo adelante poniendo menos PI. PI ya es negativo, debido a este seno de 270. ¿Está bien? Luego calculo este seno de 85 grados. Este seno de 85 grados vale 0,996 aproximadamente.
Y ahora calculo este seno de 185 grados. Bueno, me tenía que dar positivo. Es la componente ni de TBC, que como va para arriba, la componente ni, que es esta de acá, da positiva. ¿Sí? Al igual que su componente en X. Y el seno de 185, que nos quedaba acá en verde, ¿cómo nos tiene que quedar si veo la componente ni del vector verde? Si veo este vector, la componente ni viene para abajo. Es negativo, nos tiene que quedar negativo. Chequémoslo con la calculadora. Seno de 185 con la calculadora nos queda negativo, efectivamente. Nos queda menos 0,087 aproximadamente. Bien. Entonces, una vez calculado eso, escribo abajo en forma prolija. Este término se anuló, desapareció. Escribo este, TBC módulo por 0,087. El número conocido lo pongo a la izquierda. Va a ser 0,087 multiplicado por TBC módulo. Más TBA módulo por menos 0,996. El menos 0,996 lo pongo a la izquierda y a la derecha el módulo de TBA. Y esto lo iguala a 0. Bien, ahora el de abajo. Bueno, este menos 500 newton que me quedó acá, lo paso con más 500 newton para el otro lado. Y entonces me va a quedar este segundo término, que es 0,996, por TBC módulo, y este tercer término, que es menos 0,087, por TBA módulo. Y no se olviden de este menos 500, que lo podría haber escrito acá a la izquierda. Menos 500 newton. Pero, como está negativo, lo paso sumando al otro lado. Como está solito, sin incógnita, lo dejo del otro lado. Para que quede más claro, nada más. Podría haberlo dejado a la izquierda también. Bien, y este es nuestro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Repaso, armamos diagrama de cuerpo libre, planteo sumatorias en X, sumatorias en Y, reemplazo las componentes en X por módulo por el coseno del ángulo y las componentes en Y por módulo por seno del ángulo, calculo los cosenos y los senos, chequeo que me queden bien los signos y lo escribo de nuevo prolijito al sistema. Nótese que acá tenemos dos incógnitas, TBC arriba y abajo y TBA arriba y abajo. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La física ya se terminó. Este es un problema matemático. Es como el problema que habíamos resuelto nosotros hace un rato, donde teníamos este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, x arriba y abajo e y arriba y abajo, con números conocidos. Lo mismo acá, números conocidos, una incógnita arriba y abajo y otra incógnita arriba y abajo. Entonces, resuelvo el sistema. En mi caso lo voy a resolver por sustitución, por el método de sustitución. ¿Está bien? Que lo repasamos hace un rato. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿De dónde surgieron las dos ecuaciones? De las dos ecuaciones de equilibrio. Y por eso me quedan hasta dos incógnitas, si no, me faltarían datos para resolverlo. Bien, resolvemos el sistema de ecuaciones. Le doy nombre de ecuación 1 a la de arriba y nombre de ecuación 2 a la de abajo. Y resuelvo. Paso el término que está negativo en la ecuación 1. De la ecuación 1 hago esto. De la ecuación 1 hago esto. Dejo el 0,087 en el miembro izquierdo por TBC y paso el término negativo como positivo. El menos 0,99 lo paso positivo. Menos
9,96 módulo de TVA. Bien. Y ahora despejo alguna de las dos incógnitas. Voy a despejar TVA. ¿A qué es igual TVA módulo? Va a ser el 0,087 por módulo de TBC que tengo a la izquierda. Cambié el orden de los términos, no pasa nada. Y este 0,996 lo paso dividiendo. ¿Está bien? Dividido 0,996. Hago esta cuenta. Me va a quedar que TVA módulo es igual a 0,087 dividido 0,996. Este número me da 0,087 aproximadamente. No se inmutó prácticamente, 0,087. Como estoy dividiendo por un número muy cercano a 1, y me da aproximadamente lo mismo que lo de arriba. No se preocupen que es en este caso particular nomás. No va a pasar siempre. Me queda así. A esta la voy a llamar ecuación 3. Despejo una incógnita en términos de la otra incógnita. Esta, TVA, es la incógnita marrón y TBC es la incógnita amarilla. ¿Está bien? Y ahora reemplazo la ecuación 3 en la otra ecuación que no sé, que es la ecuación 2. Y me va a quedar así. Tomo la ecuación 2. 0,996 por TBC. 0,996 por TBC. Menos 0,087. Menos 0,087 por TVA. Por TVA. Pero TVA, ¿quién es? Me lo dice la ecuación 3. A este TVA. Lo sustituyo. Es 0,087 TBC por 0,087 TBC. Bien. Y esto está igualado a 500 newton. Esta la voy a llamar ecuación 4. Y ahora, ¿cuál es la ventaja de haber hecho eso? Que en esta ecuación 4 me quedó la incógnita amarilla, que es TBC, y ninguna más. Puedo agruparlas y despejar TBC. Entonces lo hago. De este lado me queda 0,996 TBC módulo. Y acá tengo que hacer menos 0,087 por 0,087. Menos 0,087 por 0,087. Me da menos 0,0076 aproximadamente. TBC módulo. Un número muy chiquito porque estoy multiplicando un número muy menor a 0 con un número muy menor a 0. Y esto sigue siendo igual a 500 newton. Saco factor común TBC. Acá sigue TBC y acá también sigue TBC. Saco factor común TBC, que está común a ambos términos. Y me queda multiplicado por 0,996 menos 0,0076 igual a 500 newton. Hago esta resta. 0,996 menos 0,0076. Me da este número de acá, nos da 0,99 aproximando.
multiplicado por TBC. Y esto es igual a 500 newton. Esta es la incógnita amarilla y esta sigue siendo la incógnita amarilla. Despejo TBC módulo. TBC módulo va a ser igual a los 500 newton que están del otro lado dividido el 0,99 que pasa dividiendo. Y esto nos da 505,05. 0,05 newton. Bien. Esta es la tensión en la cuerda BC. 505,05 newton. Un módulo siempre te da positivo. Si el módulo de una fuerza te da negativo, algo hiciste mal. Hay que revisar los cálculos. Este es el módulo de TBC. ¿Está bien? ¿Y qué hago después? Bueno, con este módulo de TBC vuelvo a la ecuación 3 para despejar TBA. Este es TBC, la amarilla. Ahora que conozco la amarilla, a ver, denme un segundito que me descojeringo esto. Ahora con la amarilla vuelvo a la ecuación 3 y reemplazo la amarilla acá para calcular la marrón, TBA. Bien, entonces vuelvo acá, a la ecuación 3. De la ecuación 3, como último paso, TBA, que es la otra tensión que me está faltando calcular, vale 0,087 multiplicado por TBC, que es la amarilla, la que acabamos de calcular, que valía 505,05 newton. Esto nos da un TBA módulo de, ahí hacemos el cálculo, 0,087 por 505,05. Me da de 43,94 newton. Aproximadamente. Bien. Y ahí ya tenemos las dos tensiones. Entonces, el cable BC tiene que soportar 505 newton. Este cable que tenemos acá, BC, tiene que soportar 505 newton. Si el cable está hecho de un material que no lo soporta, se va a romper. Y el cable BA tiene que soportar los 43,94 newton. Tiene que soportar mucho menos este cable que este de acá. Se distribuye el peso, se lo distribuyen en distinta proporción. ¿Está bien? Bueno. Y ese es este ejercicio. Ese es el interpretar el resultado. Estas tensiones lo que significan son la fuerza que tienen que soportar ambos cables, el cable BC y el cable BA. Y con eso termina el ejercicio, es lo que nos pedía el enunciado. Nos pedían las tensiones sobre los cables BA y BC. Nada más. Luego en el próximo video estaremos realizando más ejercicios. Ahora se nos terminó el tiempo. Realizaremos seguramente el ejercicio 9, 10 y 11. Hasta el próximo video. Chau, chau.